Que el Señor los bendiga a todos, amados hermanos. Sean nuevamente bienvenidos a la casa del Señor. Y mientras tanto, invito a mis hermanos que puedan buscar en sus Biblias el Salmo 91. Vamos a leer la versión de la Biblia de la América, que está acá adelante. Si usted tiene otra versión, vaya siguiendo la lectura igual, para ver si es que algo le llama la atención, si es que hay algo diferente. Es importante también hacer ese ejercicio. Así que vamos a dar lectura, amados hermanos, en el nombre del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Amén. Que el Señor nos acompañe en esta predicación, hermano. Hace unos meses atrás me dirigí hacia mi oficina en el trabajo y el camino es muy bonito. Hay pasto por todos lados y hay mucha naturaleza, animales que uno no ve comúnmente en la ciudad. No trabajo en el campo para que no piensen que va por ahí. Y había unos pajaritos que se llaman los queltehues. Y había un queltehue que estaba empollando huevitos. Y todo en el trabajo nos daba ternura, verlo día tras día que estaban empollando sus pajaritos. No importaba el resto, era ella y sus pajaritos. Y me imagino que el papá era el que estaba un poco distante, mirando si es que algo venía acechando a ellos. Era tanto la ternura que generó en el trabajo que el jardinero cortaba todo el pasto alrededor, pero dejaba un cuadradito para ese queltehue y sus huevitos. Y llegó el día en que nacieron. Y ahí uno dice que bueno, por fin su mamá cumplió su trabajo de empollarlos tanto tiempo, día y noche, y ya salió el fruto, sus pajaritos, sus polluelos. Pero no es así. Ella sigue trabajando porque tiene que cuidar y criar a sus pequeños polluelos. Y un día me llamó la atención porque el jardinero, sin ninguna mala intención obviamente, activó los regadores y los polluelos empezaron a correr desesperados hacia donde su mamá. Y la mamá extendió sus alas y los cubrió. Y lo que más me llamó la atención, hermanos, es que ella estaba dispuesta a que el agua le cayera y no se movía ni un centímetro para poder cuidar
a sus polluelos. ¿Por qué les cuento esta historia de los queltehues? Porque me hizo recordar este texto, esa imagen, de cómo Dios está atento al llamado de sus hijos, de los cuales somos nosotros. Si nosotros clamamos al Señor, Él está dispuesto a abrir sus alas para cobijarnos, sin importar el peligro. Él está ahí para cubrirnos con sus alas y protegernos hasta que termine la tempestad, hasta que termine el problema. Nuestro Señor no se va a mover hasta que sus hijos estén a salvo. Y es de este salmo el que les voy a compartir en este día. No se sabe con certeza quién lo escribió. Algunos dicen que Moisés, porque el Salmo 90 lo escribió él, y este no tiene nombre. Dicen, entonces debe seguir siendo Moisés. Otros dicen fue David, porque David vivió una época dura donde hubo una peste cuando él hizo un censo y murió mucha gente. Debe ser él. Independiente, hermanos, si fue Moisés o si fue David, yo quiero buscar responder lo que ellos vivieron. Los dos vivieron el refugio de Dios en sus vidas. Y yo quiero responder hoy la pregunta, ¿puedo refugiarme en Dios? Para lograr responder esta pregunta, voy a exponer el texto en 4 partes. La primera se va a llamar Dios protector, los versículos del 1 al 3. Y aquí voy a abordar cómo Dios protege de males a los que se refugian en Él. La segunda parte va a ser Dios libertador, del 4 al 6. Y ahí Dios va a mostrar cómo libra de los peligros. El tercer punto, Dios juzgador, del 7 al 13. Y acá vamos a ver cómo viene el castigo hacia los impíos. Y por último, Dios salvador, del 14 al 16. Y acá vamos a ver cómo Dios ofrece salvación y vida eterna. La predicación se va a llamar Dios nuestro refugio. Y vamos nuevamente, hermanos, con los primeros 3 versículos, partiendo con el primer punto. Dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Este salmo, hermano, llama la atención porque es muy conocido dentro de las iglesias evangélicas, incluso entre los católicos, pero no necesariamente por un buen uso del salmo. Es porque en muchas casas las Biblias se abren en el Salmo 91 y se dejan ahí, juntando un poco de polvo. A lo mejor está en un living, en una pieza, en algún lugar. ¿Por qué? Porque pensamos que al tenerlo abierto en el Salmo 91, viene la bendición de Dios al hogar. Y Dios lo guarda y lo protege. Hay algo mágico detrás de tener abierta la Biblia en ese salmo. Lamentablemente, hermanos, al leer este salmo, no vemos que sea así. No nos promete, abra este texto y déjelo, y la bendición de Dios vendrá de inmediato. No está eso. Es más una superstición cristiana, que nosotros creemos que hay un poder mágico en un capítulo de la Biblia, siendo que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos. Para eso es toda la palabra del Señor, no solo un texto. Pero este texto parte, amados hermanos, diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién habita ante este abrigo? Podríamos pensar que todos habitan, pero el texto nos está poniendo acá un condicional, el que habita. O sea, no todos están habitando al abrigo del Señor. Solo algunos habitan al abrigo del Señor. ¿Quiénes serán entonces? Es una muy buena pregunta que vamos a responder a lo largo de la predicación.
quiero dejarlo con duda, hermanos, si realmente usted en esta hora está ante el Señor, ante el abrigo de Él. Todos hemos vivido en estos días mucho calor, me imagino, excepto nuestros hermanos que estén en el Caribe, en otro lugar en este momento. Pero acá en Santiago la cosa está difícil. Y cuando vemos una sombra, anhelamos estar ahí, porque nos da frescura, nos da tranquilidad. Pero la sombra de Dios, hermano, no tiene comparación. La sombra que ustedes están gozando no tiene nada que ver con la sombra de nuestro Señor. Y es por eso que cristianos a lo largo de la historia recomiendan, lean este salmo, porque aquí sí que hay consuelo. Pero, ¿realmente aplicará este consuelo para nosotros? ¿Seremos nosotros los que estamos morando en las sombras del Señor? Porque de seguro si estuviésemos ahí, diríamos igual que el salmista, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, ¿en quién confío? Si estuviéramos a su sombra, alabaríamos su nombre de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos que buscan la sombra y el abrigo del Señor se gozan en Él. Encontraron un refugio y dicen, gracias Señor, me has salvado la vida. Este refugio es una fortaleza muy fuerte, donde podemos tener toda la certeza que hay seguridad, que hay tranquilidad. Gracias Señor, porque en ti confío. No sé si alguno de ustedes escala montaña. Yo tampoco, pero si alguno lo hace, podrá ver, hermanos, que cuando pasan días y todo es blanco y no se sabe cuál es el rumbo y de repente aparece un refugio, es una nueva esperanza para ese escalador. Puede que encuentre alimento, puede que encuentre el descanso y el calor que tanto ha buscado. Qué gozo es para ellos encontrar este refugio, porque realmente los libra de la muerte. Y acá les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos estado cerca de la muerte? ¿A cuántos de nosotros Dios le ha dado una nueva oportunidad en su vida? Estoy mirando uno. El Señor efectivamente y literalmente, hermano, nos da una nueva vida a los que buscan su refugio. Por eso este salmo dice, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Este texto, hermano, nos está mostrando que todos nosotros estamos en el lazo del cazador, listos para morir. Vamos directo a la muerte. Pero Dios, aún en esas condiciones de que estamos a un paso de la muerte, muestra su amor para con nosotros y nos saca de la boca del león. Nos saca del hospital, nos saca del accidente que estuvimos a punto de tener. Y si tienen dudas, pregúntenle, hermanos, a los que están en la Biblia. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego. No sé si todos conocen la historia de ellos, pero ellos, por no inclinarse a adorar a Nabucodonosor, fueron condenados a un horno de fuego. Y ellos dijeron, si el Señor quiere, nos salvará. Y si no lo quiere, daremos su vida. Daremos nuestra vida para Él. Y entraron al horno de fuego que se calentó 7 veces más. Los guardias que los escoltaron no lograron llegar porque murieron antes por el calor. Pero ellos 3 entraron al horno. Y los demás que observaban de lejos veían a 4 personas adentro. Y decían, ¿y no eran 3
los que estaban ahí? Eran 4 porque el ángel del Señor estaba con ellos y los estaba guardando de este cazador. Y no permitió que murieran. Dios respondió sus oraciones. Ellos buscaron el abrigo del Señor y no se les quemó ni un pelo. Ni un pelo se les quemó en ese horno. Y salieron con vida. Y Nabucodonosor no tuvo nada más que reconocer que Dios, el verdadero Dios, había actuado ahí. Y si ustedes le preguntan a ellos por su amigo, por Daniel, al poco tiempo a Daniel le pasa algo similar y lo meten en un calabozo con leones. Nabucodonosor no quería, le tenía un cariño especial a Daniel. Y al otro día fue a ver qué le pasó a su amigo. Y Daniel también fue librado de la boca del león. No le pasó nada. Dios respondió su oración. Y así como ellos, hermanos, entre ustedes también hay testimonios vivos de cómo Dios nos guarda de la muerte. Ahora la pregunta, hermanos, es de qué muerte Dios nos está librando. Y eso también lo vamos a ver al final. Pero lo seguro es que todo aquel que busca refugio, Dios no se lo negará. Y Dios lo va a guardar bajo su abrigo. Por lo tanto, como resumen de este primer punto, vemos que Dios se expuso y ofreció refugio a toda su creación. Y nos dijo, lo guardaré bajo mis alas. Y todos los que acudan a Él van a ser librados de la muerte y podrán confiar plenamente en su Dios. Con esto, hermanos, pasamos al siguiente punto. Dios libertador. Doy lectura a los versículos del 4 al 6. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio. Escudo y baluarte su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Este texto, hermano, es un paralelo a lo que ya explicamos. El autor del Salmo está enfatizando la idea. Ya les conté esto, pero me importa tanto que se los voy a volver a contar, porque es maravilloso. ¿Y qué es lo que nos cuenta él? Es que Dios es nuestro refugio. Dios es fiel a su pacto. Él es nuestro escudo y baluarte ante la guerra. A Él podemos ir. Todo aquel que necesite un refugio puede acudir a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y Él nos cuidará. No sé, hermanos, si ustedes se han preguntado, yo me lo pregunto todos los días, ¿de cuántas cosas me ha librado el Señor? Cada uno de ustedes tiene muchas experiencias que son conscientes y dicen, efectivamente Dios aquí estuvo conmigo. Pero ¿cuántas miles hay que usted no se ha dado cuenta? Y Dios ha estado igual con usted. Hermano, ni la noche, ni una flecha que vuela en el aire, ni la pestilencia, ni la destrucción nos podrán separar del amor del Señor. Es Dios quien nos liberta, es Dios el que nos da esa tranquilidad. Pero aún así nosotros tenemos temores. Todos somos distintos, algunos le temen a la oscuridad, le temen qué pasará mañana, le temen a los insectos, a las arañas, le temen a un familiar, al trabajo, el temor al ridículo, el temor a hablar delante de una multitud. ¿Cuántos temores hay en cada uno de nosotros? Pero Dios nos dice, busca el refugio
y no tendrás ningún temor, porque Él nos cuida de todo, sin excepción. No hay una excepción a la regla, de todo nos guarda el Señor. Hace un par de años, hermanos, y todos los que veo aquí vivieron eso, fuimos parte de una pandemia. Vino el COVID. Y si usted está acá, es porque Dios realmente lo guardó. Muchos de nosotros vivimos angustia y temor, pero el Señor estuvo ahí. Y Dios nos llama a mirar eso. Pero no a eso, sino que en eso lo miremos a Él. Nosotros no tenemos algo especial que digamos es por mí que logré sobrevivir. Es Dios que nos cubrió bajo sus alas. Hay un predicador que se llama Spurgeon, Charles Spurgeon. Él ha escrito muchos libros y en uno de ellos hay una historia que me marcó. Él relata la vida de otro pastor que estaba viviendo una peste mortífera en el lugar donde él estaba. Y era tanto su temor del Señor, y al leer este salmo, que él dijo, Dios me protegerá. Pero a los que están muriendo en las calles, no hay nadie que los proteja. Y él salió a llevar el mensaje a los que estaban muriendo en las calles. Y su fe fue tan grande que no tuvo temor a nada. Y se expuso ante esa peste mortífera. Y hubo un conflicto en la iglesia donde él pastoreaba. Porque le decían, ¿cómo vas a exponerte a una enfermedad si vas a morir? Pero él siguió firme en su fe y dijo, Dios me protegerá. Fue tanta su pasión y su amor por Dios que gran parte de la iglesia lo siguió. Y todos estaban predicando a los que estaban muriendo en las calles. Pero hubo dos hermanos que se opusieron y dijeron, nosotros nos quedaremos en nuestra casa, pero estaremos seguros. Lamentablemente, hermanos, esta pandemia hizo efecto y hubo muertes. Hubo muertes en esta iglesia. Lamentablemente murieron 2 personas. Y esas 2 personas fueron las que se quedaron en sus casas. Ellos murieron porque buscaron refugio en ellos, no en Dios. Y Dios guardó a su iglesia y fue fiel a ellos porque muchos se unieron a la iglesia de Dios. Gracias a que ellos no confiaron en sí mismos, sino que miraron al autor de la vida. Esto claramente, hermano, nos muestra cómo podemos aplicar este texto, buscando realmente al Señor de todo corazón. Y aunque la muerte venga y golpee su puerta, Dios va a estar ahí y lo va a proteger y nos va a defender. Hermanos, ¿dónde estamos hoy? ¿Bajo qué pies estamos parados, hermanos? ¿Bajo nuestros propios pies o estamos bajo las alas de Dios? Cuestióneselo en esta hora. ¿En quién confío? ¿En mi sabiduría, en mi experiencia, en mi doctor, en mi asesor, en mi cónyuge? ¿Cuál es tu confianza hoy, hermano? ¿Hay algún temor que te esté afectando hoy? ¿Hay algo que te tenga inquieto y no te deja dormir en la noche? ¿Qué, hermanos, es lo que nos inquieta? Porque todos nosotros desviamos la mirada del Señor. ¿Qué realmente es lo que nos da temor?
Pero Dios, hermanos, en este salmo nos está invitando a no tener temor. Nos dice: refúgiate en mí y tu temor se irá. Serás librado de todo temor. En Lucas 12, del 4 al 5, la palabra del Señor dice: y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen más nada que puedan hacer. Yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este hermanos, Dios es el único que puede arrojar un alma al infierno. Por lo tanto, no podemos tener temor de nada más, porque Dios es fiel y solo a Él debemos temer. Por lo tanto, como resumen de este capítulo, hermanos, podemos ver que Dios nuevamente nos invita a que lo busquemos a Él y solo a Él, que busquemos refugio bajo sus alas y que nuestros temores de día y de noche los dejemos ante Él, para que Él nos guarde y nos libre de enfermedades, de ataques de enemigos, de pestes. Nada podrá contra los que buscan refugio en Dios. Y con esto pasamos al tercer punto. Dios juzgador. Versículos del 7 al 13 dicen así: aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No sucederá ningún mal ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Acá, hermanos, partimos viendo muerte. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, tal como lo vimos en este ejemplo del predicador que salió hacia los que estaban muriendo. Pero la realidad es que su iglesia fue guardada, pero miles murieron. Miles murieron alrededor de ellos. Y hay muchos relatos, hermanos, donde vemos esto, que miles mueren, pero Dios siempre, su refugio está abierto para aquel que lo busca. Cuando vemos esto, hermanos, realmente deberíamos ver libertad a nuestros temores y proclamar con más fe las buenas noticias de Dios a todo aquel que la necesite, porque Dios nos guarda de los peligros y de la muerte. Sin embargo, este texto nos dice: 1000 morirán y a tu lado caerán 10,000. Todos los que caen no buscaron el refugio y murieron. Ellos vivieron el juicio de Dios en sus vidas. Y la única forma que tuvieron para librarse de este juicio fue buscar el refugio de Dios. Y Él los iba a guardar. La puerta estaba abierta, pero ellos no quisieron ir. No quisieron buscar el refugio en Dios. Pero ¿cómo Dios le iba a dar realmente un refugio a aquellos que lo necesitaban? Tal como se lo dio a usted, por medio del Evangelio del Señor. Todas esas personas podían haber encontrado refugio en el Evangelio de Cristo el Señor. Y con eso podrían haber sido librados de la muerte eterna y encontrado una nueva vida.
El versículo 8 de este salmo continúa diciendo: con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Nuevamente el salmista es enfático a repetir la idea de la muerte y nos dice que la muerte sigue, el juicio sigue, pero los que buscaron refugio solo lo van a mirar, no lo van a vivir. Hermanos, ¿realmente nosotros estamos viendo con nuestros ojos a los muertos? ¿O será que alguien más está viendo que nosotros vamos a morir porque somos impíos delante del Señor? ¿En qué vereda estás tú? ¿En la vereda de los justos o en los impíos que están muriendo? Versículos 9 y 10 dicen: porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta: si tú has puesto tu confianza en el Señor, si tu habitación está en Él, estás seguro. Ningún mal vendrá a ti, porque tu refugio es en el Señor. ¿Has puesto, hermanos, tus ojos en el Señor? ¿Estás confiando realmente en el Dios, en el Creador de la vida? Porque si estás confiando en Él, para ti esta promesa que está acá, versículos del 11 al 12, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden de todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí no dice que mandará un ángel de la guarda para ti. Acá dice que mandará a sus ángeles, en plural. ¿Cuántos no sabemos? Pero lo seguro es que Dios mandó más de un ángel a guardar de nosotros. Y miren lo hermoso del texto que dice que nos tomarán de la mano para guardarnos del mal. ¿Nos va a guardar de algún camino en particular? El texto dice no. Dios nos guardará de todos nuestros caminos. Él estará con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, del 13 al 14, dijo lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Los hijos de Dios van a entrar por esa puerta y sus ángeles lo guardarán y lo acompañarán en todos sus caminos. Pero el que no tiene al Señor tratará de entrar por otro lado, tratará de saltar la pared, tratará de evitar ir por esa puerta y creerá que lo logró. Pero lo cierto es que va a tropezar y esa piedra va a provocar su muerte. Porque los ángeles de Dios no lo están guardando. Pero el que entra por esa puerta estrecha, los ángeles del Señor estarán con él. Hermanos, que el Señor nos ayude a ver esa puerta que es Cristo el Señor. La hermana Rosy, que es mi mamá, hace unos años me contó una historia y yo quería compartirla con ustedes hoy. Nosotros vivimos cerca de Américo Vespucio y un día ella salió solita a tomar locomoción colectiva y estaba cruzando la pasarela por Américo Vespucio
cuando de repente ve a lo lejos un hombre que venía hacia ella y no había nadie más alrededor. Y claramente este hombre tenía intenciones de asaltarla. Ella no buscó refugio en alguien más, porque por gracia de Dios no había nadie más. Pero ella oró al Señor y buscó refugio bajo las alas de Dios. Y la respuesta de Dios estuvo con ella. Y el hombre que venía directo hacia ella, sorpresivamente cambió su rumbo y se devolvió. Pero se fue corriendo. Y asustado miraba hacia atrás y corría más fuerte. Y miraba otra vez y su cara era de horror. ¿Y qué había pasado? Mi mamá miró atrás y no había nada. Pero ese hombre vio algo. Vio lo que nosotros no vemos. Cómo Dios nos guarda de todo lo que no nos imaginamos, hermanos. Yo creo, hermanos, que ustedes han vivido cosas similares. ¿Cuántas historias hay en cada uno de nosotros? Y si nosotros miramos al pasado, nos vamos a dar cuenta la mano del Señor. Cómo sus alas han estado efectivamente en nuestras vidas. Aunque a veces pensemos que estamos solos, Dios está ahí. Mateo 4, del 5 al 7 dice así. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Y aquí viene el texto que estamos compartiendo. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás a lo largo de la historia ha querido cambiar la palabra de Dios. Siempre su intención es tergiversarla. Y con Jesús no fue la excepción. El diablo tomó esta promesa hermosa que estamos compartiendo y quiso pervertirla y darle otro sentido y tentar a Jesús para que pecara. Una palabra hermosa que nos está dando esperanza, el diablo la quería para la maldad. Pero Jesús fue fiel a su Padre y dijo: al Señor tu Dios no tentarás. Jesús es Dios y no pecó, fue fiel a su Padre. Realmente aplicó como debía aplicar la palabra del Señor y no cayó ante la tentación del diablo. Por lo tanto, el versículo 3, hermanos, de este salmo dice: sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Las últimas semanas hemos mencionado Génesis 3:15 una y otra vez. Y este texto no es la excepción. Nos está mostrando que iba a venir uno que sobre el león y la cobra iba a pisar. Iba a hollar al cachorro del león y la serpiente. Todo ello se refiere a una sola persona, al diablo y Satanás. Y uno iba a venir que iba a pisarlo y aplastar su cabeza para siempre. Y este era Cristo el Señor. Por lo tanto, hermanos, como resumen de este capítulo, podemos ver que Dios va a hacer un juicio y todos los impíos van a morir y van a ser condenados a vida eterna. Pero los que buscan a Dios de todo corazón, Dios los va a librar, Dios los va a guardar. Y aunque vean la muerte cayendo a un lado y al otro, miles y millones pueden morir, pero estaremos seguros delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios tiene a sus ángeles para todo aquel que cree en el que murió. Jesús, hermanos, es nuestro refugio. Él dio su vida
y aplastó la cabeza de la serpiente en su crucifixión. Y gracias a eso, todo aquel que se arrepienta de sus pecados y ponga la fe en este Salvador, encontrará el refugio. El refugio está disponible. Pero ¿realmente nos arrepentiremos de nuestros pecados? Y ahí entramos al último punto. Dios Salvador. Los versículos del 14 al 16 dicen: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Aquí, hermanos, ya no está hablando el salmista. Es Dios directamente hablando. Y nos muestra que cualquiera que ponga su corazón a disposición de Él va a ser librado por Dios mismo. Y Dios lo va a exaltar porque van a conocer su nombre. Van a ser íntimos con Dios. Dios los va a acompañar en la angustia y los va a rescatar de toda condenación, porque Dios les ha dado la salvación. Sin embargo, hermanos, tengo que hacer un alcance. Lamentablemente, hermanos, nadie, absolutamente nadie, quiere buscar este refugio. No hay ninguno que quiera clamar a Dios y pedirle: quiero entrar a tu refugio. No hay nadie, hermano, que busque a Dios. Romanos 3, del 10 al 18, dice, citando otro salmo: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. A mí me entristece, hermano, leer este texto y ver que nadie busca a Dios. Y cada uno de nosotros podemos sentirnos la persona más santa del mundo. Pero este texto claramente dice lo contrario. Nosotros producimos mal y de continuo buscamos el mal. Por lo tanto, ¿quién puede ir y buscar esas promesas si nadie quiere ir a Dios? Solo hubo uno, hermanos, que buscó ese refugio y cumplió esta palabra a la perfección. Gloria a Dios, hermanos, porque tenemos esperanza en Cristo. Fue Jesús el que cumplió este salmo. Él buscó y siguió el camino de su Padre. Estuvo siempre buscándolo. Siempre quería estar en la presencia de su Dios. Anhelaba orar y estar en comunión con Él. Buscó refugio y amparo en el Dios omnipotente. Y de esa forma Jesús, y no otro, pudo pisar al dragón, al león rugiente y la serpiente antigua, y aplastó su cabeza una vez y para siempre. Jesús oró a su Padre en la angustia. Jesús, hermanos, aunque murió
y fue sepultado. La muerte no encontró lugar en él y fue librado y resucitó. Por lo tanto, hermano, con toda autoridad vemos en las Escrituras, es Jesús el que cumple esta palabra. Por lo tanto, los cielos son abiertos, los refugios son abiertos, porque hubo uno que logró cumplir lo que Dios demandaba. Y Dios nos da una nueva esperanza. Si miramos Romanos 7, del 24 en adelante, vemos lo siguiente. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Nuevamente, hermanos, les digo, gloria al Señor, que nos ha dado esta esperanza en Cristo. Y a pesar que somos miserables, tenemos un refugio que espera por nosotros. Dios nos va a libertar de la muerte, pero no de la muerte física, porque todos vamos a morir, aunque Dios nos haya dado una nueva oportunidad. Pero Dios nos va a librar de la muerte eterna, porque hay esperanza en Cristo. Pero vuelvo a la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Se sienten, hermanos, angustiados en esta hora? ¿Hay algún temor en ustedes o en su familia? Puede que estemos tristes, hermanos, en este momento por alguna situación. Incluso puede que no le veamos sentido a esta vida. Pero este salmo nos dice que gracias a la cruz y el sacrificio de Cristo en ella, podemos ver su refugio. Por lo tanto, hermanos, los invito a cada uno de ustedes que busquen a Dios, que lo busquen de todo corazón, porque Él va a responder y nos va a librar y nos va a guardar bajo sus alas. Y ningún mal podrá dañarnos, porque tendremos la salvación eterna. Pero para tener esta salvación hay dos cosas, hermanos, que debemos hacer. Primero, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Examínate, hermano, en esta hora, si estás en paz con el Señor. Tal vez hay algo que impide que tengas esa comunión con tu Dios. Arrepiéntete ahora, hermano. Porque hay salvación en Cristo el Señor. Arrepiéntete. No hay ningún pecado que sea más grande que el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo murió por todos los pecados, incluso por el que tú tienes dudas. Murió una vez y para siempre. Eso es lo primero que debemos hacer, arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y lo segundo que debemos hacer es poner nuestra fe en este Salvador, en Cristo. Efectivamente, Él murió y la salvación está para todo aquel que en Él crea, para que no se pierda y tenga vida eterna. Hermano, no esperes, porque tu pecado quiere matarte y te tiene agarrado con un lazo y no quiere soltarte. Está buscando muchas formas para que tú caigas hasta que mueras y te pierdas en tus delitos y pecados. Pero arrepiéntete, hermano, y cree en Cristo. Y automáticamente los ángeles del Señor te guardarán. Porque Dios los manda. Dios los manda a ti. No los traes tú. Dios los manda para ti.
Mi hermano partió la reunión leyendo Romanos 8 y vamos a volver a leerlo del 35 al 39. La palabra del Señor dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero, bendito el pero del Señor, pero estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar, hermano, del Señor? Todos, hermanos, vivimos aflicción. Pero cuánta misericordia hay en nuestro Dios. Y aquí tenemos un refugio seguro. Hermanos, que no te roben la bendición y la salvación, los ojos de Dios, que nada te quite la mirada de Él, porque Él está contigo. Que Dios perfeccione, hermano, esta enseñanza y que Él sea glorificado. Lo invito a que se pongan de pie y oremos al Señor.